Escena eliminada por falta de profesionalismo. Algo que me gustaría ver es, no sé, que estén en pleno Sendo versus Ricardo ahí sacándose la madre y Ricardo ponga esta cara y diga, ahora sí Sendo, prepárate, porque mis demonios internos se vienen en mí. Antes de comenzar hay que dejar en claro que el guión de este video fue escrito mucho antes de que comenzara el combate de Sendo contra Ricardo, así que muchas de las ideas que se hablan en este video pues posiblemente ya fueran respondidas en el manga. Ya con todo eso, ¡púchale play! Esa frase ya tiene derechos de autor, no podemos usarla, es del Fede Lobo. Entonces, ¿qué corra video? Hace mucho tiempo yo narré la batalla de Wally contra Ricardo, pero hace mucho tiempo, en los inicios del canal, y pues viendo que se acerca el combate del Zucaritas contra el Viltrumita boxeador, se me ocurrió ver nuevamente este combate y hablar un poco al respecto. Este va a ser el primer video de una nueva sección, la cual voy a llamar Yo opino de... Wally vs Ricardo. Así que bueno, comencemos. Todos recordamos cómo todo esto salió de imprevisto, e incluso para mí, yo de verdad no recordaba el personaje de Wally, ya que pensé que era otro más del montón, por así decirlo. Pero cuando llegó esa noticia sí me fui para atrás, ya que me surgía la duda de cuán fuerte se había vuelto Wally. También me surgió otra duda y un cierto disgusto, y es que yo pensaba que el autor quería alargar el manga y así quitarnos el hype del Sendo vs Ricardo, pero estaba muy equivocado, ya que al final Wally era como el conejillo de indias, una forma de experimentar lo que es un boxeador salvaje antes de ir contra la verdadera amenaza. Pero bueno, ahora sí, como todos sabemos, Wally estaba haciendo unos giros un tanto peculiares, prácticamente no tenían sentido, y yo pensé, bueno, es clásico de su personalidad ser medio rarito a veces. Pero bueno, cosas que pasan. Ahora pasando con otro personaje tenemos a Hippo, quien prácticamente sentía una verdadera presión por ser segundo de un encuentro por el título, pero conforme avanzó se mostró que esa presión fue totalmente innecesaria porque prácticamente no hizo absolutamente nada. Continuando con la trama, se mostró que Sendo no tenía ningún interés en Wally. Ojo, me refiero a que no tenía intereses, más no que haya dicho que Wally no es fuerte. Y aquí siento que Sendo, por su actitud y personalidad, estaba pecando de soberbio sin saber que había probabilidades, así sean muy pequeñas, de que Wally sea su próximo oponente. Pero bueno, después de eso el Alfa hizo su aparición. Aquí me gusta mucho cómo presentan a Wally, sobre todo su impresionante récord, siendo que tenía 25 peleas con una derrota y 19 knockouts, lo cual me hace pensar que Wally, esas 5 peleas que se decidieron por puntos, él no dio todo de sí. Recordemos que él tiende a aburrirse, tal como lo vimos con Hippo. Me hace pensar que estos combates no dio todo de sí y simplemente hizo lo mínimo indispensable para ganar. Además, varios de sus combates no se pueden verificar, dándonos a entender que fueron en lugares, ¿cómo lo puedo decir? Un tanto desconocidos, por así decirlo. Es el único término que se me ocurre. Ahora Wally ya entró todo enigmático con sus movimientos llamativos, pero cuando llega Ricardo sí se nota un aire de seriedad. Esta entrada, y como Poppy Morikawa lo dibujó, sí mostró la gran seriedad que conlleva enfrentarse a él, como entraba de manera muy calmada y serio, pero antes de pasar a los golpes, si se preguntan, sí, este soundtrack irá en el Ricardo vs Sendo. Yo no me hice esa pregunta. Ahora hay algo muy interesante y que me gustó mucho, y es que Wally aún conserva esa inocencia. Yo pensaba que iba a ser más serio, tipo más civilizado en ese sentido, pero al final se mostró un Wally tal cual todos lo recordaban, con ese pequeño detalle de que probablemente capaz no había escuchado el himno de su país con anterioridad. Y este es un detalle muy interesante, ya que recordemos que este changuito pues estuvo alejado de la civilización. Ahora otra cosa muy interesante fue cómo la presencia de Hippo sí inquieta un poco a Ricardo, y recordemos que él ya sabía que Hippo derrotó a Wally, diciendo que a pesar de que él se haya retirado, el mundo sigue girando alrededor de él. Y pues en esta parte sí me hubiera encantado que también suceda este tipo de situación. Ricardo, ¿qué pasó, Billy? Yo recién me acabo de enterar de una noticia bomba. ¿Qué te enteraste? Me enteré que el enano ese también derrotó a Wolf, el campeón que acababa de luchar. Pamplinas, ese chiquitín a quien no ha derrotado. Luego se habló de la estrategia de Wally, que era prácticamente hacer un corte en el ojo de su oponente, y eso cambió mi idea del por qué Wally ganó por puntos. Algo me dice que varios de sus oponentes terminaron por intervención médica debido a los cortes, ya que se mencionaba que no es la primera vez que él hacía eso. Ahora ya en los madrazos Wally empezó a correr de lado a lado. Al principio pensé que solo estaba corriendo porque sí, por su forma de ser tan hiperactiva, pero esto solo provocó que Wally sea el primero en conectar, y al ver lo acontecido recordé que Wally es el reflejo de un animal, civilizado hasta cierto punto. Y ahí
hay ciertos animales como las comadrejas u otros los cuales usan movimientos rápidos y súper erráticos, incluyendo cambios de dirección bruscos, tal como lo hace Wall-E. Esto más que todo lo hacen para distraer o confundir a su presa, o también para escapar de un posible depredador que esté cerca, usando todos estos movimientos evadiendo para así reaccionar y crear una apertura, siendo esto lo que hizo Wall-E. Se movió de manera rápida y sin sentido ante los ojos de su presa para así confundirlo. Luego, al analizar a Ricardo y darse cuenta que este solo estaba huyendo y tomando su distancia, decidió seguir moviéndose de esa manera para así ya tener a Ricardo programado, por así decirlo, para posteriormente ya con esa idea implantada crear una abertura y así lanzarse a devorar, o en este caso lanzar un golpe y conectar. O bueno, ese sería mi razonamiento, teniendo en cuenta que Wall-E es un chico salvaje. Y continuando con este boxeo salvaje, Wall-E optó por salir del rango de visión de Ricardo, pero usando al referee para posteriormente lanzar un golpe. Esto me hace recordar mucho a los leopardos o cualquier animal que antes de cazar se esconde en la hierba alta para así su presa no logre verlo. Después Wall-E fue mucho más agresivo con Ricardo y vimos como ahora todo lo que ya mencioné, Wall-E lo unificó para tener una ofensiva impredecible. Primero usó fintas para agarrar desprevenido a Ricardo, luego se movió de manera rápida de un lado a otro para así atacar al campeón, y por último se escondía detrás del referee para así salir a atacar a Ricardo cuando este menos se lo esperaba, siendo esto una estrategia del mundo animal aplicado contra lo más moderno. Pero bueno, luego terminó el round, Hippo al nivel de categoría mundial colocó una silla, pero lo más importante es que los discípulos de Hippo e Itagaki estaban viendo el combate desde Japón. Itagaki comentó que el estilo de Wall-E le interesa, y recordemos que este muchacho también se caracteriza por moverse más rápido que el repartidor de las pipchas. Llegaron las pipchas. Y poniéndome a pensar, este estilo sí le queda a Itagaki, sobre todo porque este muchacho también posee un instinto animal bastante desarrollado, solo que es medio pendejo y lo saca cuando ya está al límite, tal como lo vimos en su combate contra Saeki. Después de todo esto sabemos que Ricardo no sabía qué hacer contra un estilo tan inusual como el de Wall-E, así que pues optó por quedarse quieto y analizarlo, mientras Wall-E usaba golpes muy similares a los de Mashiba, ya que si recordamos los golpes de Mashiba, específicamente el flicker, tienen esta característica que provocan ciertos cortes, y pues Wall-E está haciendo algo muy similar. Ahora Wall-E de verdad estaba poniendo en aprietos a Ricardo, algo que sí me sorprendió, ya que es la primera vez que vemos a Ricardo realmente jodido. No tenía ninguna oportunidad de lanzar un golpe, ya que se dio cuenta que Wall-E buscaba lastimar sus ojos. Tal como él lo describía, tenía que adentrarse en la jungla para así poder tener una oportunidad. Pero después vemos un flashback en donde su entrenador le decía que Wall-E era más salvaje que Sendo e incluso llevó al límite a Hippo, mostrándonos cómo Ricardo de verdad al escuchar algo respecto a Hippo de alguna manera siente cierta emoción. Ricardo poco a poco está reconociendo a Hippo como alguien especial. Desde el primer momento en que se conocieron, Ricardo puso sus ojos en Hippo, llegando incluso a decirle a Alfredo que tenga cuidado. Pero pienso que esta forma de hacer que Hippo esté últimamente relacionado con los oponentes de Ricardo podría generar que él se impaciente. Pero bueno, volviendo al combate, Ricardo y Wall-E empezaron un super intercambio al punto que Wall-E conectó un golpe que esta vez sí tenía poder, llegando a ver cómo la estrategia de dejar ciego a Ricardo estaba avanzando poco a poco. Luego inició el siguiente round, en donde Ricardo tuvo un monólogo interno, el cual mostraba que él era un campeón que siempre buscaba seguir mejorando, y con esta frase que la verdad es cine, o bueno, es manga, damas y caballeros. Hay que seguir puliendo, hay que reducir el movimiento y mejorar cada vez más. Y con estas palabras puso de rodillas a Wall-E, y al ver la forma en que tumbaron a Wall-E, puedo decir que Ricardo adoptó el boxeo moderno para así enfrentarse contra algo más primitivo y salvaje. Me explico, hagamos de cuenta que la izquierda de Ricardo es una lanza, entonces Wall-E sería el enemigo a defenderse, y Ricardo con la ayuda de su lanza perforó varias veces a Wall-E hasta el punto que ya lo tenía contra la pared. Entonces en ese momento decidió desenfundar el arma pesada, su derecha, siendo así que tumbó al animal, mostrando cómo usando lo básico y adaptándolo para poder ser usado contra alguien tan primitivo podría hacer frente a bestias nunca antes vistas. Luego Wall-E se levantó y Ricardo empezó a utilizar golpes en línea recta, que sería la ruta más corta para así hacer frente a la velocidad de Wall-E. Después de eso, el chango estaba determinado a darle pelea al campeón, mientras Ricardo estaba emocionado por poner a prueba a su rival más fuerte, iniciando un intercambio bastante igualado, con Ricardo y Wall-E conectando golpes simultáneamente, para después darnos cuenta de que los giros tan extraños que estaba haciendo Wall-E era para poder continuar aún estando mareado, para después el entrenador de Ricardo recordar cómo un pequeño Ricardo le preguntaba ¿qué es ser fuerte? Esto cuando lo leí sí me quedé what the fuck, hermano, esto es manga. No, pero ya en serio,
sí fue muy sorprendente el ver que Ricardo e Hippo están conectados por la simple pregunta de qué ser fuerte. Pero ahora me surgen otras dudas. ¿Será que Ricardo es un Hippo pero latinoamericano? Porque tienen muchas coincidencias. Ricardo e Hippo trabajaron desde muy temprano. Ricardo cargando equipaje de los turistas e Hippo cargando material de pesca. Ricardo e Hippo tienen la misma duda de qué ser fuerte. Ahora solo falta que me digan que Ricardo no tiene papá o mamá. Aunque bueno, si me pongo a pensar, sí podría ser, ya que Ricardo es latino. Entonces sería muy normal, diría yo, que cuenten que el papá de Ricardo fue por cigarrillos y no volvió, o que se lo balacearon. ¡Ajá, se mamó! Pero luego de ese intercambio, Wally agradecía a Miguel y Miguel recordaba cómo Wally era su último sol, y Ricardo, con toda su emoción en el combate, reconoció que Wally estaba en la misma cima que él. Ahora, cuando vi este panel sí me sorprendió y a la vez me generó una duda. Al final ya les voy a explicar más adelante, pero antes tenemos que hablar de cómo Wally ya le estaba mostrando cómo podría fallar el super golpe de Sendo, debido a que empezó a usarlo en repetidas ocasiones, para después ver algo que simplemente me generó más dudas, y es esta expresión. Solo miren a Ricardo, mírenlo de esta manera. Me recuerda mucho a las caras que ponen Sendo o Itagaki cuando sacan su instinto. Y eso me genera esta pregunta: ¿Ricardo tiene algún tipo de instinto animal? Porque la verdad no sabría responder si sí o no, debido a que es la primera y única vez que se lo ha visto con esa cara. Pero bueno, me gustaría que esto se desarrollara un poco más en el Sendo vs Ricardo, porque la verdad sí me gustaría saber el contexto del por qué tiene ese rostro. Tal vez sea un tipo de personalidad alterna, o tal vez sería su verdadera forma, tal vez activó el modo sexo, no sé, me gustaría que haya una explicación. Y bueno, ya sabemos que Wally fue brutalmente detonado por Ricardo, y después Wally le hizo esta mueca y terminó todo. Hippo regresó a Japón, Wally se quedó sin ojo y Sendo dijo: oh my god, mi golpe no va a funcionar, todo eso, chau chau. Pero lo que sí me genera una gran duda es esto que les había mencionado, y es que Wally estuvo por momentos en la misma cima de Ricardo, por momentos, así que mi duda es: ¿acaso Ricardo aumentó su poder o Wally lo disminuyó? Me explico. Obviamente no nos vamos a meter con escalas de poder, meterle numeritos a lo Dragon Ball, no vamos a salir con que oh my god, Ricardo puso esa jeta, ahora su poder es grado universal. Wally estuvo por momentos a la par de Ricardo, pero siento que en el momento que Ricardo puso esta expresión hubo un cierto power up, por así decirlo, siendo algo tipo lo que pasa con Saitama, podría ser, que el pendejo tiene un poder como una función exponencial que tiende hasta el infinito, lo cual me hace pensar que Ricardo aumenta su fuerza gradualmente o no la muestra por completo. Sé que suena muy Dragon Ball lo que les digo, pero entonces ¿cómo carajos Wally fue brutalmente papeado? Quiero encontrar una lógica para esto, porque una de dos: Ricardo es como una función exponencial, por así decirlo, que va sacando su poder gradualmente, etcétera, etcétera, o cuando ve a un oponente fuerte pues dice: oh my god, tengo que sacarme los hacks, tengo que sacarme los pasos prohibidos. O a su vez, y esto me parece un poco más lógico, y es que estar en la cima es algo que no es constante, es como una oscilación, puedes estar ahí y de ahí bajar, siendo tal vez lo que pasó con Wally, que subió para luego bajar un poco y de ahí ser papeado. Esto más que todo podría ser: ok, Wally estuvo a la par con Ricardo, pero por el daño empezó a bajar, o tal vez porque Ricardo tiene más experiencia, entonces pudo bajarlo de esa nube. No sé, son chaquetas mentales que me estoy mandando, porque bajo mi idea es: si llegas a la cima te quedas ahí y punto, tal cual Takamura, que a cada rato dice: no, es que la cima del mundo solo es para gente que tiene la tula re grande, y sí, solo para gente que ha papeado a muchos boxeadores y bla 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 bla. Y pues aquí pasó lo contrario. Por eso yo pensaba que el combate iba a durar más y Ricardo iba a tener muchos más problemas, ya que como él mismo lo dijo, están al mismo nivel. Para que entiendan la chaqueta mental que se mandó Ultra, pues se refiere a que estar en la cima tiene muchos factores más allá de simplemente ser fuerte como tal. Por ejemplo, Hippo también estaba escalando esa cima, y estaba llegando a una altura bastante considerable, incluso estando cerca de los más fuertes del mundo. Pero su falta de motivación, daño acumulado y otros factores de alguna manera frenaron esa subida y empezó a descender poco a poco. Y si es así, entonces Wally, por el daño que estaba recibiendo, no pudo mantenerse en esa cima, o tal vez otro factor dentro del combate que no se ha mencionado, siendo esto una idea interesante, pero para no alargar mucho el vídeo, Ultra no explica
explico esto a detalle, pero para eso estoy yo, para solucionar sus cagadas. Pero bueno gente, esta sería mi opinión / pseudoanálisis de este combate. La verdad me encantaría ver cómo siguen desarrollando el lore del Viltrumita Moreno. Si tienen alguna opinión o algún aporte al video, tal vez alguna corrección de alguna idea que mostré o simplemente me quieren insultar, no olviden que ahí están los comentarios y pueden escribirlo. Bueno, antes de irme me gustaría primero desearles un feliz fin e inicio de año 2026, que la pasen con su familia, que la pasen bonito. También agradecerles mucho por estar apoyando esta comunidad, estar ahí constantemente apoyándome en los videos, lo cual de verdad se los agradezco un montón. Y espero el próximo año y los siguientes años que vienen poder seguir subiendo videos, poder seguir con este ritmo de alguna manera constante con el contenido. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por permitirme ser parte de sus vidas en este año y espero que también me den esa oportunidad en los próximos años. Dicho todo esto, Ultra se despide. Si te gustó este video y quieres ver más contenido relacionado a estos temas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Aquí te dejo dos videos que pueden interesarte, uno es de los tantos animangas narrados que tenemos en el canal y el otro es sobre algún tema en particular relacionado a Hajime no Ippo. Elige el que más te llame la atención y por mi parte nos vemos en un próximo video.